Publio Cornelio Escipión, el africano. En los anales de la historia, pocas figuras se alzan tan imponentes como Publio Cornelio Escipión, el africano. Un nombre sinónimo de la grandeza romana, él se erige como un testimonio de la ambición y el genio militar que caracterizaron el ascenso de Roma al dominio global. Héroe tras salvar a Roma del ejército de Aníbal Barca, llegó a ser acusado de corrupción, pasando sus últimos días en el exilio. Acompáñenos a profundizar en la vida y la época de este legendario general, explorando su papel fundamental en la configuración del destino de Roma y dejando una huella imborrable en el curso de la civilización occidental. Pero antes de seguir, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerse al día con nuestras actualizaciones. El ascenso de Escipión, el africano. El ascenso de Escipión el africano a la prominencia coincidió con uno de los periodos más tumultuosos en la historia romana, la Segunda Guerra Púnica. Un conflicto que amenazó la existencia misma de Roma, se convertiría en el escenario definitorio de sus legendarias hazañas militares. Enfrentándose al astuto Aníbal Barca, un general de habilidad incomparable, Escipión demostraría su propia brillantez táctica y visión estratégica, superando finalmente a su formidable oponente y asegurando una victoria decisiva para Roma. La Segunda Guerra Púnica, un conflicto que había proyectado una larga sombra sobre la República Romana, sirvió como el crisol en el que se forjó el genio militar del joven Escipión. Aníbal Barca, el brillante general cartaginés, ya había infligido una serie de derrotas devastadoras a las legiones romanas, sembrando el miedo en el corazón de la República. La batalla de Canas, en particular, se erigió como un crudo recordatorio de la brillantez táctica de Aníbal y del potencial de que incluso los ejércitos más poderosos se derrumbaran ante un liderazgo superior. Fue en esta atmósfera de incertidumbre y miedo que Escipión el africano dio sus primeros pasos hacia la gloria militar. Presente en la desastrosa batalla de Canas, como un joven tribuno militar, fue testigo de primera mano de la carnicería y la aplastante derrota infligida al ejército romano. Sin embargo, en medio del caos y la desesperación, el coraje y la determinación de Escipión brillaron. Reunió a los restos dispersos de las fuerzas romanas, evitando una derrota total y ganándose una reputación de valentía y liderazgo que le sería muy útil en los años venideros. En el año 211 a.C., a la temprana edad de 27 años, Escipión el africano fue nombrado comandante de las fuerzas romanas en Hispania. Su llegada marcó un punto de inflexión en el conflicto. El carisma de Escipión y su brillantez táctica le ganaron el respeto de sus tropas. Su primera gran victoria llegó con la toma de Nueva Cartago. La audacia y velocidad del asalto tomaron a los cartagineses por sorpresa. El genio militar de Escipión el africano no se limitaba al campo de batalla. Poseía una mente estratégica aguda, capaz de comprender el panorama general y formular planes a largo plazo que se extendían mucho más allá del teatro de operaciones inmediato. Sus campañas en Hispania no fueron victorias aisladas, sino pasos cuidadosamente calculados en una gran estrategia destinada a romper el poderío cartaginés y asegurar el dominio romano en el Mediterráneo. Uno de los ejemplos más notables del pensamiento estratégico de Escipión fue su decisión de llevar la guerra a África, llevando la lucha directamente a la propia Cartago. Este audaz plan, inicialmente recibido con resistencia por parte de algunos en Roma, que lo consideraban demasiado arriesgado, demostró la comprensión de Escipión de la importancia de golpear el corazón del enemigo. Al amenazar directamente a Cartago, pretendía obligar a Aníbal a abandonar sus campañas en Italia y regresar a casa
para defender su propio territorio. La decisión de Escipión el Africano de invadir África fue una apuesta estratégica audaz, una jugada que sorprendió tanto a sus aliados como a sus enemigos. Al llevar la guerra a suelo cartaginés, pretendía forzar la mano de Aníbal, obligando al legendario general a abandonar sus campañas en Italia y regresar a casa para defender su asediada patria. Este audaz plan, un testimonio del genio estratégico de Escipión, resultaría ser un punto de inflexión en la Segunda Guerra Púnica, inclinando la balanza del poder decisivamente a favor de Roma. Desembarcando en África en el año 204 a.C., Escipión se enfrentó a un desafío formidable. El año 202 a.C. fue testigo de una de las batallas más cruciales de la historia, la Batalla de Zama. Este choque épico, la culminación de décadas de conflicto entre Roma y Cartago, enfrentaría a dos de las mentes militares más grandes del mundo antiguo, Escipión el Africano y Aníbal Barca. Lo que estaba en juego no podía ser mayor. El destino del mundo mediterráneo pendía de un hilo. Aníbal, llamado de regreso de Italia para defender su patria, comandaba una fuerza formidable, reforzada por soldados veteranos y un contingente de temibles elefantes de guerra. Su reputación como genio táctico, forjada en el crisol de innumerables victorias, permanecía intacta. Escipión, sin embargo, se había preparado meticulosamente para esta confrontación, estudiando las tácticas de Aníbal e ideando contramedidas para neutralizar las fortalezas de su oponente. La batalla de Zama fue un choque de titanes, una muestra de brillantez militar y coraje puro. El ejército cartaginés, abrumado y superado en maniobras, se derrumbó bajo el implacable asalto romano. Aníbal, con su legendaria invencibilidad hecha añicos, escapó por poco de la captura, huyendo del campo de batalla con un puñado de seguidores leales. La batalla de Zama, una victoria rotunda para Escipión el Africano y la República Romana, marcó el final de la Segunda Guerra Púnica y el eclipse de Cartago, como una potencia importante en el mundo antiguo. Los términos de paz impuestos por Roma fueron duros. Cartago, despojada de sus territorios de ultramar, con su flota reducida a una sombra de su antigua gloria, fue relegada al estatus de Estado cliente, su futuro ligado para siempre a los caprichos del Senado romano. El genio militar de Escipión el Africano era innegable, pero fueron sus cualidades de liderazgo las que realmente lo distinguieron. A diferencia de muchos comandantes romanos de su época, Escipión comprendía la importancia de la moral y la disciplina para mantener un ejército fuerte y eficaz. Inspiraba a sus tropas no a través del miedo y la intimidación, sino a través del respeto, la admiración y un sentido compartido de propósito. La preocupación de Escipión por sus soldados se extendía más allá del campo de batalla. Reconocía la importancia de su bienestar, asegurándose de que estuvieran debidamente equipados, alimentados y cuidados. Compartía sus penurias, soportando el mismo entrenamiento riguroso y las mismas condiciones de vida que sus hombres. Este enfoque igualitario le valió la lealtad inquebrantable de sus legiones, que estaban dispuestas a seguirlo hasta el corazón del territorio enemigo sin dudarlo. Las victorias de Escipión en África tuvieron profundas consecuencias para la República Romana. Su triunfo sobre Aníbal no solo aseguró el dominio de Roma en el Mediterráneo occidental, sino que también marcó el comienzo de una nueva era de expansión imperial. El botín de guerra, que incluía vastos territorios, valiosos recursos e innumerables esclavos, fluyó hacia Roma, alimentando su creciente economía y transformándola en una potencia importante en el escenario mundial. El Senado, reconociendo el invaluable
servicio de Escipión a la República le otorgó honores sin precedentes. Se le concedió un triunfo, una fastuosa celebración pública reservada a los generales más célebres de Roma. Sus victorias fueron inmortalizadas en estatuas, monumentos y poemas épicos, consolidando su lugar en el panteón de los héroes romanos. Tras los éxitos, llegan los recelos. Un legado forjado en la conquista. El legado de Escipión el Africano es complejo y multifacético. Fue un brillante estratega militar, un líder valiente y un hábil político que dejó una huella imborrable en la República Romana. Sus victorias sobre Aníbal aseguraron la posición de Roma como potencia dominante en el Mediterráneo occidental, allanando el camino para el establecimiento de un vasto imperio que daría forma al curso de la civilización occidental. Sin embargo, el legado de Escipión no está exento de sombras. Su ambición y popularidad despertaron envidia y sospechas entre algunos miembros de la élite romana que veían con recelo su creciente poder. Genio militar. El arquitecto de la victoria. El impacto de Escipión el Africano en la estrategia militar romana fue profundo y de gran alcance. No fue simplemente un practicante de la guerra, sino un visionario que comprendió la naturaleza cambiante del conflicto y la necesidad de adaptación e innovación. Sus campañas, particularmente contra Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, mostraron un alejamiento de la doctrina militar romana tradicional, enfatizando la flexibilidad, la maniobrabilidad y una aguda comprensión de las dimensiones psicológicas de la guerra. Adaptabilidad e innovación, sellos distintivos de la estrategia de Escipión. El genio militar de Escipión radicaba en su capacidad para adaptar sus estrategias a los desafíos específicos. Comprendía que la guerra requería flexibilidad e improvisación. En Hispania, comenzando por la toma de Cartago Nova, adoptó una estrategia de desgaste contra las fuerzas cartaginesas. Optó por un enfoque paciente y metódico. En África, Escipión se enfrentó a Aníbal con un enfoque indirecto. Atacó a los aliados de Cartago y sus líneas de suministro. Un legado de pensamiento militar. El impacto de Escipión el Africano en la estrategia militar romana se extendió mucho más allá de su propia vida. Sus campañas, particularmente sus victorias sobre Aníbal, se volvieron legendarias, estudiadas y analizadas por generaciones de generales y teóricos militares romanos. Su énfasis en la adaptabilidad, la maniobrabilidad y la guerra de armas combinadas influiría en el pensamiento militar romano durante siglos, contribuyendo a la expansión de la República y al eventual establecimiento de un vasto imperio. Sin embargo, el legado de Escipión trascendió el ámbito de los asuntos puramente militares. Encarnó una nueva raza de líder romano, uno que combinaba la destreza militar con la perspicacia política, las habilidades diplomáticas y una profunda comprensión de las complejidades de gestionar un imperio en crecimiento. Su voluntad de desafiar las convenciones, adaptarse a las circunstancias cambiantes y priorizar el bienestar de sus tropas le valió el respeto y la admiración no solo de sus propios hombres, sino también de muchos de los pueblos conquistados por Roma. El ocaso de un héroe. A pesar de sus logros sin parangón en el campo de batalla, los últimos años de Escipión el Africano estuvieron marcados por la intriga política y la envidia. Su éxito sembró las semillas del resentimiento entre la élite romana. Las acusaciones de corrupción y mala conducta, alimentadas por maquinaciones políticas y celos, comenzaron a circular por Roma. Escipión se vio cada vez más aislado en los pasillos del poder. La hostilidad del Senado, liderado por Catón el Viejo, hizo que optara finalmente por retirarse de la vida pública. Fue acusado de malversación de fondos durante su campaña en Asia Menor contra Antíoco III, aunque sin pruebas concluyentes. La desilusión con el Senado romano y el trato recibido después de haber servido a la República durante años
también influyó en su decisión de retirarse. Escipión estaba profundamente ofendido por la falta de reconocimiento y la persecución política que sufría, lo que contribuyó a su decisión de exiliarse. Escipión el Africano pasó el resto de su vida en Liternum, donde murió alrededor del año 183 a.C. Según la leyenda, en su epitafio dejó escrito: Ingrata patria, neos aquidem habebis, que significa patria ingrata, no tendrás siquiera mis huesos, reflejando su amargura hacia Roma. A pesar de la amargura de sus últimos años, el legado de Escipión el Africano, como una de las figuras más influyentes de la historia romana, permanece intacto. Su genio militar y su enfoque innovador dejaron una huella imborrable en el ejército romano. Sus victorias sobre Aníbal, especialmente en Zama, aseguraron el dominio de Roma en el Mediterráneo. Más allá de sus logros militares, inspiró a generaciones con su valentía y compromiso. Encarnó los ideales de la virtud romana, demostrando compasión y comprensión. La historia de Escipión sigue resonando, recordándonos las complejidades del poder y la gloria militar. Esperamos que este vídeo les haya sido útil, y si tienen algo que agregar, por favor, compártanlo con nosotros en la sección de comentarios. Y si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo, en la descripción. Hasta el próximo video, curiosos de la historia.